¿Cómo están? Buenas tardes. Entonces tú me dirás si ya podemos empezar. Sí, ingeniero, ya podemos empezar con la exposición. Entonces, estimados participantes, empezamos con el siguiente tema, que vendría a ser eficiencia energética a cargo del ingeniero Víctor Rocío. Mi nombre es Ana Guara, adjunta a lo que es la Oficina de Administración de Geociencias. Muchas gracias. Adelante, ingeniero, le doy el pase. El aula es todo suya. Gracias. Buenas tardes con todos. Entonces, a ver, vamos a empezar. Voy a quitar mi video para podernos enfocar en la presentación. Si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la mano o activar el micrófono para hacerla en cualquier momento. Bien, entonces, Mm, me gustaría conocer un poco, ahora para empezar, bueno, les voy a mostrar cuáles son los temas que vamos a tocar y también me gustaría conocer su nivel de conocimiento sobre estos temas de energía o eficiencia energética. Y si me pueden escribir en el chat algún mensaje para saber que están ahí, es una prueba de vida también, y para, bueno, que me comenten cuál es el nivel de conocimiento que tienen. Entonces, rápidamente vamos a ver de cubrir todo esto en 2 horas. La verdad es que el tema es largo, pero vamos a ver. Nos enfocaremos primero en hablar un poco sobre lo que es la eficiencia energética, temas de sostenibilidad, lo que son algunas normas o estándares, y la ISO 50001, que es un modelo internacional de gestión de energía, y sobre algunos temas de la certificación de productos tipo etiquetado de eficiencia energética. A ver, antes de continuar, les pido ver si me pueden... Entonces, aguardo que ustedes me escriban para continuar. Bien, veo que hay 13 participantes. Por favor, Tiago, Ruperto, Mireya, Lucio, Miluska, José, Eric, Edson, a ver sus comentarios sobre el nivel de conocimiento o experiencia que tienen en temas de eficiencia energética, ISO 50001. Sí, por favor, estimados participantes, pueden activar sus audios o escribir por el chat, por favor, para colaborar con la participación. Ok, bueno, Tiago y Eric comentan que es un tema nuevo para ustedes. Nuevo. Bien, en general. Bueno, han respondido solo 3 personas de 10 y de 13. Ya, uno más. ¿Algún conocimiento nuevo? Perfecto. Bien, en general entonces vemos que el tema es nuevo para la mayoría. Pues la eficiencia energética se enfoca realmente en poder, como dice su propio nombre, hacer un uso eficiente de la energía. Entonces, el hacer un uso eficiente de la energía conlleva también directamente a ciertos beneficios. Pero a pesar de que la eficiencia energética, digamos, y la implementar medidas de eficiencia energética nos lleva a tener ciertos beneficios en las organizaciones, también vemos que no es un tema que las empresas se peleen por hacerlo, digamos. O sea, no es algo que se le ha dado mucha prioridad últimamente, y esto es debido al desconocimiento principalmente, a la falta de conocimiento que se tiene sobre ello,
Y entonces la idea es, en la medida en la que vamos conociendo un poco más sobre qué medidas aplicar, seguramente se nos va a hacer un poco más fácil esto. Entonces, hay algunos activadores, por decirlo de alguna manera, o algunos elementos que activan la eficiencia energética en las organizaciones, que principalmente, como les decía, es el ahorro de costos. También organizaciones que tienen corporativos, es decir, que tienen otras empresas madre que ya en otros países implementan con el fin de reducir costos, reducir sus medidas, implementar medidas de eficiencia energética por parte de inversionistas, compradores. O también en países en donde la eficiencia energética, hay un alto nivel de regulación en la eficiencia energética. También podemos decir que por presiones de la regulación se implementan estas medidas. Entonces, sin embargo, históricamente, digamos, el activador principal ha sido el incremento de los precios de la energía. Entonces, si uno mira el historial solamente de la energía eléctrica en el Perú, de las tarifas de los últimos 3 años, ve que año a año han habido incrementos importantes. Además, también la Agencia Internacional de la Energía tiene ya unas proyecciones del incremento de costos y ven que siempre va a ir para arriba. Es decir, el precio de la energía nunca va a bajar, sino siempre va a subir. Con lo cual, en la medida en la que hacemos un uso óptimo de la energía, es decir, usamos lo que realmente se necesita, podemos lograr un buen costo-beneficio. La eficiencia energética, entonces, es la estrategia para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar también, por ejemplo, de energías alternativas, energía fotovoltaica, eólica, u otros tipos de energías renovables, vemos que la inversión es alta y el tiempo de retorno de la inversión es largo también. Es decir, hoy día los proyectos solares, o, por ejemplo, están en un orden de retorno de la inversión de 5 años a 9 años, ¿no? Un promedio entre 5, 6, 7, 8, 9 años. Entonces vemos los retornos bastante lejos después de implementar las medidas de la fuente de energía renovable. En cambio, la eficiencia energética son medidas de mucho más corto plazo y dependiendo de la medida, los beneficios rondan en torno al 10 hasta el 30%. Con lo cual, incluso la Agencia Internacional de la Energía ha determinado que la eficiencia energética será justamente la líder en el combatir el cambio climático y el calentamiento global. Como la generación de energía es responsable del 28% de las emisiones, con lo cual si hay una reducción en esta generación por un uso óptimo, pues será un impacto muy importante en el medio ambiente. Bueno, entendemos que cada kilowatt de energía que se ahorra es un ahorro también en emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque para generar un kilowatt de energía requiero generar energía eléctrica, ¿sí? En las empresas de generación. Y una de las fuentes de generación de energía eléctrica es la energía térmica, es decir, las centrales térmicas, como en el Perú hay más de 4 o 5 centrales térmicas. Entonces, no solamente la energía que se produce en el Perú es hidroeléctrica, sino también tenemos térmica. Con lo cual, al tener que quemar combustible para generar energía eléctrica, en esas emisiones estamos generando también gases de efecto invernadero. Por eso es que cada kilowatt ahorrado es ahorro también en emisiones de carbono. Hay un indicador importante de energía y de la eficiencia energética en los países, que se llama la intensidad energética. Es decir, la intensidad energética es la cantidad de energía que necesita un país para generar una unidad de PBI. ¿Sí? Entonces, los países que requieran generar riqueza y que utilicen más energía para generar esa misma cantidad de riqueza van a ser menos eficientes
que aquellos que requieran menos energía para generar la misma cantidad de riqueza. Entonces, a nivel global, a nivel países, es lo que mide la eficiencia energética de una economía. Recuerden, el indicador se llama intensidad energética. Ahora, el tema de eficiencia energética es interesante, o sea, ¿creen que podría ser un tema al cual nos podríamos dedicar? ¿Cuáles son, de qué tamaño es el mercado de la eficiencia energética? ¿Sí? Bueno, hay un estudio que más o menos de unos 10 años, el mercado de la eficiencia energética está alrededor, como mínimo, de unos 1.100 millones de dólares, ¿sí? En el Perú, hablando sobre proyectos de caldera, restitución de calderas, medidas de eficiencia energética en el sector industrial, ventas de equipos para monitoreos, reducción de energía, sistemas de cogeneración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí es atractivo el mercado para trabajar en temas de eficiencia energética. Si queremos hablar de eficiencia energética, podemos imaginarnos este iceberg. Es un iceberg parecido al iceberg que se chocó el Titanic, que era, digamos, que tiene un fondo bastante grande, es decir, solamente estamos viendo estos 1.100 millones de dólares que hablaba en la lámina anterior, solo son la punta del iceberg. Lo que no estamos viendo, es decir, es otros servicios que están asociados con ello. Por ejemplo, a ver. Con respecto al intensidad, los países que ocupan los primeros puestos en cuanto a intensidad energética. Esto es muy variable, pero principalmente podemos hablar de Alemania, Japón. Son algunos países que tienen buenos indicadores de intensidad energética. Habría que buscar las estadísticas para ver valores actuales, pero en la última revisión que hice, sí, digamos que podríamos hablar de Alemania, Inglaterra, Japón como uno de los países que tiene un buen indicador de intensidad energética. Bien, entonces, un poco para responder la pregunta de Eric. Continuando con lo que no vemos sobre el tema de eficiencia energética, estamos hablando de proyectos de automatización, lo que son las auditorías energéticas, estudios de ingeniería. Por ejemplo, cursos de eficiencia energética, cursos de ahorro energético, medidas, cursos de auditores energéticos, certificaciones y otros servicios asociados forman esta parte amplia del mercado que aún no está medida, con lo cual, si es solamente la punta del iceberg, son estos 1.100 millones de dólares, pues creemos que es un mercado interesante para poder trabajar en temas de eficiencia energética. Solo por darle algunos datos, por ejemplo, en el Perú, ahorita, empresas especializadas en temas de eficiencia energética, hay alrededor de 25 empresas, más de 100 proveedores de tecnología en temas de climatización eficiente, motores de alta eficiencia, calderas. Solo entre el 2010 y el 2016 se importaron más o menos 60 millones de dólares en climatización y 20 millones en calderas. El INDECOPI ha elaborado hasta el año pasado más de 50 normas técnicas relacionadas a la eficiencia energética. Hoy en día ya hay alrededor de 50 entidades financieras que han tenido experiencias con créditos verdes o créditos asociados a temas de eficiencia energética. Hay 9 universidades que ya tienen programas asociados a temas de energías renovables y eficiencia energética, y también instituciones privadas como Geociencias, por ejemplo, que también dictan programas relacionados con eficiencia energética y energías renovables. Entonces, ese es un poco el mapeo hasta a la fecha del mercado de la eficiencia energética en el Perú. Pero es importante también entender algunas normas, un poco la parte normativa o la evolución de la eficiencia energética desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista de la historia de cómo ha ido evolucionando la eficiencia energética en el Perú. Entonces,
Para esto les traje esta línea de tiempo, ¿no? Donde digamos que siempre esto arrancamos en el 74 o 73, cuando la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, principalmente formada por países de Arabia, Emiratos Árabes, Omán, Qatar, etcétera, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que son los países productores principalmente de petróleo. Digamos, de la noche a la mañana cuadruplicaron el precio del petróleo, el barril de petróleo, y esto generó un sismo a nivel global desde el punto de vista económico. Imagínense cuadruplicar los precios del petróleo, el impacto que va a tener esto en las diferentes economías. Entonces, este sismo, por decirlo así, tuvo un impacto importante en los países y empezaron a reflexionar sobre lo dependientes que somos del petróleo y lo importante que sería empezar a pensar en aplicar medidas de eficiencia energética. Entonces, en esa época, ya hace bastantes años, empezaron a pensar todavía en algunos programas de cómo ahorrar energía. Por ejemplo, se pensó que en ese momento el implementar un horario de verano, es decir, empezar un poco más temprano, esto iba a hacer que haya una reducción también de costos porque los horarios se iba a aprovechar un poco más la luz y menos la energía usada para iluminación. Así también se implementaron programas de ahorro de energía en transporte, implementaron buses grandes para transportar muchas personas y no buses pequeños para transportar pocas. Entre los años 95 y 2001, que se le llamó en esa época la época de oro de la eficiencia energética, se publica la ley 27345, que se denominaba la ley de promoción del uso eficiente de la energía. El gobierno, digamos, publica una ley en la que se compromete a promocionar el uso de la energía de manera eficiente y empieza a generar competencias técnicas locales. Crea un proyecto, el PAI, que es el Proyecto para el Ahorro de Energía, que se tenía una meta de reducir en 100 megavatios. Empieza a formar especialistas locales en temas de eficiencia energética. Se contratan a empresas internacionales donde formaron el primer batch de, digamos, de expertos en eficiencia energética en el Perú. Esto fomentado por el Ministerio de Energía y Minas. Lamentablemente, a partir del 2002, se entra a un periodo de bajo dinamismo relacionado a temas de eficiencia energética y lo que supuestamente estaba a puertas de aprobarse el reglamento de la ley, pasaron 5 años más o menos en los que no se aprobó el reglamento de la ley 27314. Y ustedes saben que una ley no tener reglamento es como no tener forma de llevarse, de viabilizarse. Recién al 2007 es que se aprueba el reglamento de la ley 27345 de promoción del uso eficiente de la energía, y es que el INDECOPI elabora la norma técnica peruana de eficiencia energética. También se intenta publicar o trabajar sobre un estándar de etiquetado de eficiencia energética obligatorio para todos los productos que consuman energía de manera intensiva, pero lamentablemente no se logra este propósito y en ese año no se aprueba la ley o no se aprueba la normativa que permitía generar una obligación sobre el etiquetado de eficiencia energética. En esa época se hacen algunos estudios en pequeñas y medianas empresas, algunos estudios demostrativos para lo que se le llama la ESCO. ¿Ustedes, alguien conoce, ha escuchado la definición de ESCO? ¿Qué es lo que significa ESCO? Si alguien ha escuchado, simplemente ponga así y en el chat, o puede activar su micrófono, y si no, pues me imagino que nadie ha escuchado ni sabe lo que significa una ESCO. Una ESCO es una empresa de servicios energéticos
ESCO es un modelo de negocio en donde una empresa provee servicios de eficiencia energética a otra y bajo un contrato en donde esta empresa consultora o proveedora se cobra de los ahorros energéticos que le genera la empresa. Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer un proyecto de iluminación. Soy una empresa de proyectos que es especialista en sistemas de iluminación y quiero ofrecerle a un almacén cambiar todas sus luminarias. Y yo le digo, mira, en vez de que tú me pagues por las luminarias, vamos a firmar un contrato por 7 años o 10 años y yo mensualmente me voy a cobrar del ahorro que te voy generando. Entonces, en esos 10 años, yo recupero mi inversión y también tengo utilidad. A eso se le llama el modelo ESCO. Ese Performance Contracting se le llama también en inglés, pero que son contratos por desempeño. Sin embargo, eso no pegó porque en el Perú en ese momento se trajo una empresa canadiense llamada Econoler que formó un poco, evaluó si había capacidad local para implementar ESCO y en esa época todavía no. Entonces, en esa época lo que sí funcionó fue la sustitución de las cocinas que funcionaban a querosene. Así, bueno, los que tienen más de 40 años seguramente en su niñez han usado cocinas en base a queroseno. Pues ahora ya no hay, eso ya no se vende, en el mercado no existe, pero antes sí había un combustible que era el queroseno, que era, bueno, algo contaminante, tenía mucho hollín, mucho material particulado. Y bueno, se sustituyeron por gas, que tenía un menor impacto en el medio ambiente. Un poco ya en el periodo 2014, en el 2014 se firma el Plan Energético Nacional, que tiene una meta de reducción del 12.5% de la demanda energética para el 2025. Es una meta ambiciosa. Y bueno, el Estado está tomando ciertas medidas para poder lograr esta meta. Vamos a ver cómo nos va al 2025. Y estamos cerca, en realidad, faltan solamente 5 años. Y uno de los pasos importantes para lograr esta meta fue que el año 2017 se aprobó la ley, ahora sí, que obliga el uso de etiquetado de eficiencia energética para electrodomésticos, algunos tipos de motores eléctricos y calderas. Esta ley de obligatoriedad del etiquetado de eficiencia energética va a permitir que los consumidores de, por ejemplo, un televisor, una refrigeradora, va a poder elegir entre un equipo más eficiente que otro menos eficiente, porque el producto debe tener una etiqueta que indique ese nivel de eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué alguien compraría un equipo más eficiente si tal vez está a un precio más costoso? Porque a largo plazo le va a salir más barato, porque como hay un costo mayor de energía y hay una mayor cantidad de energía que consume el equipo menos eficiente, a largo plazo termina pagando más el producto que es menos eficiente que uno que es más eficiente. Durante ese año también se tomaron otras medidas, durante estos últimos años, últimos 5 años. Se han desarrollado algunos proyectos de sustitución de calderas, de más o menos 500 calderas, un reemplazo de 30.000 motores de alta eficiencia, algunos proyectos de cogeneración, reemplazo de lámparas incandescentes. En todo el sector público ya ahora se tienen que comprar lámparas LED, no se pueden comprar incandescentes, y dicroicos de 50 watts, por ejemplo, por otros de 11 watts. Entonces, hay acciones que se están tomando para poder lograr estas metas. Y esto es un poco, en una lámina he tratado de resumir un poco cómo ha sido la evolución del tema de la eficiencia energética desde el año 74 hasta nuestros días. Bien, también les traje un poco para efectos de cultura general y conocer a nivel global qué es lo que se está haciendo. Hay una organización internacional que es, digamos, la líder global sobre temas de eficiencia energética y temas de energía en general, que se llama la Agencia Internacional de Energía. Esta Agencia Internacional de Energía, el año
2011 hizo una serie de recomendaciones, armó una lista de 25 lineamientos de políticas que deben implementar todos los países si queremos lograr nuestra meta de reducción de gases de efecto invernadero y evitar que la temperatura de la Tierra se caliente por encima de los 2 grados. Con lo cual, esta Agencia Internacional de Energía planteó que todos los países apliquen estos 25 lineamientos de políticas. Algunos los han adoptado, algunos han ido adoptando poco a poco. Así fue un poco más o menos hasta el 2000, en el 2013. El Perú había implementado una de las recomendaciones, 7 estaba en proceso de implementación y de 17 no se tomaron ninguna acción. El 2017 mejoró un poco, aumentaron a 6 las recomendaciones implementadas, 9 estaban en proceso de implementación y 10 no se tomó acción. ¿Cuáles fueron estas principales recomendaciones o políticas de eficiencia energética dadas por la Agencia Internacional de Energía? Por ejemplo, primero, contar con una base de datos o indicadores de eficiencia por país. Lo básico, o sea, por ejemplo, intensidad energética del Perú comparado con el de otro país. Ah, no, no podemos sacarla porque no tenemos. ¿Cuál es la huella de carbono del Perú en el 2016? No, no hemos identificado el indicador de combustión, con lo cual no podemos. Entonces, el Perú como país tiene que haber definido ciertas bases de datos e indicadores para poder luego medir y comparar las mejoras que va teniendo. Tiene que actualizar su marco legal, es decir, las leyes que teníamos eran antiquísimas. Bueno, digamos, ir implementando cierta regulación y políticas sobre temas de fomento en eficiencia energética. El tema de, vamos a ir un poco más adelante, hay algo que se ha hecho acá. Bueno, la implementación de códigos de eficiencia energética para la construcción en establecimientos de estándares mínimos. Aquí hay algunas iniciativas a nivel distrital, pero a nivel país todavía, bueno, si bien es cierto, hay un código de construcción que se debe de cumplir, todavía no hay, por ejemplo, esquemas de certificación de edificios, ¿sí? Código de construcción sí hay, con lo cual vamos bien por ahí, pero aún no se han implementado esquemas de certificación de edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que como una política pública, que los edificios para poder venderse o alquilarse, tenga que el consumidor o el que va a comprar o el que va a alquilar tenga la posibilidad de ver cuán sostenible es ese departamento, esa oficina, es decir, cuál es su nivel de consumo. Es una oficina que tiene alto nivel de consumo, pero como está construida, voy a necesitar de todas maneras aire acondicionado, voy a requerir calefacción, o tiene un nivel de construcción ecoamigable que hace que no requiera tanto consumo energético. Eso aún no se tiene, pero bueno, es una de las políticas que todavía se están por implementar. El tema de medidas de eficiencia energética en edificios también es algo que se debe trabajar. Gestión energética en la industria, la ISO 50001. Lamentablemente hoy día no es una norma obligatoria, es una norma voluntaria. Las empresas que quieren implementar esquemas de gestión de la energía pueden implementar la ISO 50001, pero no es obligatoria, como por ejemplo sí lo es en Alemania. A partir de cierto nivel de consumo, las empresas deben tener una ISO 50001. Alta eficiencia para equipos industriales y sistemas. Digamos, esto también, el mismo Estado ha definido digamos, para las compras al Estado sí ha definido unos estándares mínimos de eficiencia energética, pero todavía esto no lo ha hecho obligatorio al sector privado, solamente es obligatorio para el sector público. Bueno, la pequeña y mediana empresa es, digamos, el motor de la economía en el Perú. Es la mayor cantidad de empresas que existen, pero es la que también tiene un mayor nivel de ineficiencia en el uso de la energía. Entonces, la Agencia Internacional de Energía recomienda justamente que se implementen programas de gestión energética o eficiencia energética en pymes que fomenten, ayuden a que las pymes reduzcan sus consumos. Y otras políticas para apoyar la eficiencia energética, porque
digamos que estas medidas siempre requieren de incentivos públicos, ¿sí? Incentivos que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, incentivos en temas de impuestos o incentivos en temas de subsidios o en temas de innovación o en temas de financiamiento, ¿no? Por ejemplo ahora, digamos, ¿no? Por este lamentable época que nos está tocando vivir respecto al coronavirus, el sector industrial, para poder reactivarse, las empresas están optando por unos créditos que se le llama el programa Reactiva Perú. Digamos que si antes las tasas de interés eran como 10, ahora las tasas de interés son como 1. Y esto gracias al programa social Reactiva Perú que está, digamos, respaldando el gobierno. Algo así para temas de proyectos en eficiencia energética no hay definitivamente y pues podría ser un buen incentivo para que las empresas empiecen a modernizar sus equipos, cambiar equipos viejos por unos nuevos, que tengan un mejor desempeño energético y un menor impacto en los gases de efecto invernadero. Entonces, es importante acá tener en cuenta que no solamente son medidas que tenemos que tomar, sino hay incentivos que el Estado puede generar y que ya es responsabilidad de los gobernantes que nos tocan en el momento.